Bien. Hoy concluimos la unidad 3 con lo siguiente. Me avisan si se ve, porfa. ¿Se observa, jóvenes? Sí, ingeniero, se Sí, ve. ingeniero. Muy bien. Entonces, arrancamos. Este de aquí está estorbando. Cayeron en las pirámides de Egipto y en las ruinas de la antigua Grecia sin presentar ningún tipo de rajadura o quebradura. Es muy probable que tú también tengas algunos en tu cocina o en tu baño. Por más de 4.000 años, los azulejos de cerámica han sido uno de los materiales de la construcción más económicos, duraderos y hermosos de la humanidad. Solían fabricarse a mano, pero en la actualidad se realizan con máquinas que crean estos resistentes azulejos a partir de tierra prensada. Desde su creación, los azulejos siempre se construyeron con tierra. El principal ingrediente es un tipo de tierra llamado arcilla. Es un agente de unión que provee plasticidad para que los azulejos puedan moldearse. También se añaden otros ingredientes naturales como el carbonato de calcio y el feldespato que otorgan resistencia. Para comenzar un lote de azulejos, un molinillo gigante combina 1.900 toneladas de la mezcla de arcilla con 8.000 litros de agua. En el interior del molinillo, bolas de aluminio como estas giran junto a la mezcla para moler los grumos. La mezcla y el molido transforman la arcilla en un lodo muy líquido. Con el color y la consistencia de la leche chocolatada. Para secarlo y convertirlo en arcilla para azulejos, el acuoso lodo se bombea a un atomizador, donde un enorme ventilador lo sopla en un ciclón de aire caliente. El calor extrae la mayor parte del agua presente en el lodo y solo deja el delgado polvo base que se comprime para crear el azulejo. Una poderosa prensa hidráulica de 25 toneladas realiza el trabajo. En su interior, el polvo se tamiza en los moldes que dan forma a los azulejos cara abajo. Luego la prensa oprime la parte posterior del azulejo y lo moldea. La prensa deja una cuadrícula irregular detrás de cada azulejo. Esto ayudará a sostener el cemento y el azulejo logrará unirse mejor. Sin esta cuadrícula, los azulejos podrían desprenderse de la pared o salirse de la tina de baño. Cuando los azulejos salen de la prensa, una plataforma giratoria los voltea para que su cara lisa se ubique hacia arriba. Luego viajan hasta una máquina secadora que reduce al máximo el porcentaje de humedad de los azulejos. El calor también desprende las partículas del azulejo para poder comenzar a unirlo. De este modo, una máquina pulidora puede quitar todas las partículas sueltas de los azulejos y dejarlos perfectamente lisos para realizar el barnizado. Luego, los azulejos pasan por debajo de una cascada de barniz para que se cubran por completo. El barniz se fabrica a partir de un compuesto de cuarzo llamado sílice, que al derretirse por el calor, forma una superficie brillosa y cristalina sobre el azulejo. Pero el barniz no solo le otorga un atractivo especial, sino también ayuda a protegerlo de posibles rayaduras y manchas. Para crear una apariencia texturada sobre el azulejo, se aplica otro color de barniz sobre el primero. Los rodillos aplican el color adicional aleatoriamente, pero este no se hará notorio hasta que se calienten los azulejos. Combinados, los dos colores proveen una aparente textura, aunque la superficie del azulejo permanece lisa y fácil de limpiar.
Luego se preparan 4.400 azulejos barnizados para ingresar en el horno para cerámica. 20 lotes o alrededor de 90.000 azulejos ingresan en el horno a la vez. El intenso calor de 1000 grados Celsius fortalece la unión entre la arcilla y los otros materiales del azulejo. Así estos se tornan súper resistentes. Y el sílice se derrite en el barniz para formar un acabado protector cristalino. Al igual que sus antiguos ancestros, estos sólidos azulejos de cerámica podrían durar en una cocina o en un baño por miles de años. Bien, por lo menos ya hemos visto cómo es la cuestión de la producción de cerámica, aunque aquí hemos visto más que todo para lo que viene a ser azulejo, que al final de cuentas es el mismo proceso, ¿ya? Bien. Un ratito, please. ¿Dónde están? Ahora sí. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos anoche en lo que se refiere a la producción de pisos de cerámica, ¿ya? Se está viendo, ¿no es cierto? Hola. Se ve, ¿no? Sí, ingeniero, se ve. Bien. Aquí, por ejemplo, Sí. esta fue la base de ese trabajo que ustedes vieron, ¿ya? Y específicamente entramos a la parte de lo que viene a ser el proceso de elaboración de estos pisos. Aunque este es un estudio de diseño de plantas de la Gabriel, ¿ya? Que, como les digo, fue la base del trabajo que ustedes vieron anoche. Bien. La materia prima principal habíamos dicho que es la arcilla, pero además de ello se emplea otras sustancias químicas que vienen a ser parte de la textura que recubre la parte de la superficie de estos pisos. Tal es así de que el esmalte viene a ser el uso de un aditivo muy especial. De tal manera de que aquí en este trabajo se describieron dos tipos de procesos, donde el proceso de modulación vía húmeda es el último que se ha desarrollado y que presenta más ventaja que el proceso de modulación vía seca. Tal es así de que hemos visto en ese video, ya, de que en primer lugar vimos un molino y habló de bolas de aluminio. En realidad son en realidad molinos tipo bola. Lo que hace de que ese material se reduzca a lo más mínimo en su tamaño, ya, para que sea una partícula demasiado fina, ya, y que van a formar parte de lo que viene a ser la barbotina. Y la barbotina es aquello que viene a ser una masa compacta que a través de un proceso de dispersión en un spray atomizador permite lograr tener una consistencia, pero para evitar de que estos se aglomeren, se agrega un aditivo químico denominado desfloculante. Entonces, eso es lo que viene a ser parte principal de lo que va a ser un piso. Esa masa que ha sido preparada a través de una molienda en húmedo
previo reducción de tamaño de esas partículas de arcilla con adición de un desfloculante. Bien, aquí vemos más o menos los dos procesos que se describen, ¿ya? En que las materias primas se preparan haciendo uso de agua que le va a dar una cierta humedad, y posteriormente aquí está una dispersión que yo les decía, un atomizador. Esas partículas van a formar una masa que van a ser prensadas, que hemos visto en el video, y después pasa al proceso de lo que viene a ser engobe, donde se adiciona una capa superficial de un material que tiene ciertas características, y después viene el esmalte. Bien, entonces vemos acá de que hay en este trabajo se hizo un análisis de las características de los dos procesos y las ventajas que tienen. Aunque como desventaja habla de uso de agua y de un aditivo denominado desfloculante, pero es una tecnología más nueva que reemplazó al método de elaboración de pisos de cerámica vía seca. Bien. Ya habíamos visto de que la materia prima, que es la arcilla, ya habíamos dicho que existe bastante arcilla, en especial en los valles cruceños, donde algunos de ustedes, si viajan constantemente allá, va a haber algunos lugares donde hay cerros que dicen propiedad de Gladimar, propiedad de tal empresa, porque son ricas en arcilla, donde se hace la explotación de este material. ¿Ya? Entonces, este material llega, como ustedes ven, se almacena de esta forma, y de ahí se carga a lo que viene a ser el inicio del proceso en una tolva, donde ya es ahí donde se inicia el proceso de la formación de lo que va a ser una masa fina que va a constituir la barbotina. Bueno, acá habla, por ejemplo, de que los desfloculantes son traídos de la Argentina, que tienen ciertas características que, como ustedes ven acá, ¿ya? Y esto es lo que se mezcla con la arcilla. Bien, además de ello, en este proceso, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes que hacen su práctica en la cerámica que está carretera Camiri, que es la más nueva, ¿ya? Esos estudiantes han aprovechado para poder captar el proceso mismo, de tal manera de que la mayoría de las industrias lo que hacen es perforar su pozo propio. Y lógicamente que acá le hacen un tratamiento al agua para disminuir la dureza, que le dará ciertas propiedades al agua que va a ser usada en el proceso. Entonces acá habla del uso de una resina iónica, catiónica, es decir, de que va a intercambiar, por ejemplo, calcio, magnesio y otros. Bien, el engobe es una pasta, ¿ya? Que tiene ciertas propiedades que se agrega ya cuando ya se ha formado lo que va a ser el piso. Entonces se agrega se forma una capa, ¿ya? Y esta capa es la que le va a dar las características en cuanto a permeabilidad, y va a ser la base para el esmalte, la parte brillante que tienen los pisos de cerámica. Bueno, aquí habla de su composición, ¿ya? Y de dónde son traídos. Generalmente lo importan, al igual que el otro material que describí hace rato, de la Argentina. Y luego tenemos el esmalte, ¿no? El esmalte es lo que le da en la superficie las características brillantes y los colores que va a tener. Bueno, igual también son traídos de la Argentina. Aquí estos jóvenes describen cómo deben ser almacenados.
Bien. Aquí entra un análisis de control de la materia prima, más que todo de la arcilla, ¿ya? En cuanto a la presencia de carbonatos y otros. Bueno, aquí habla de su almacenamiento, ya vimos en la fotografía, ¿ya? De los insumos que deben ser almacenados. Y aquí ya vemos lo que mencionaba anteriormente, en que la arcilla se transporta hacia una toba donde ahí se inicia el proceso, en la cual viene una reducción de tamaño a través de un transporte de esta arcilla hacia el molino. ¿Ya? Bueno, ya habíamos mencionado que, al igual que en ese video, esa masa tiene que ser apelmazada, de tal manera que debe tener una particularidad en cuanto al tamaño de diámetro de estas partículas, que son finamente reducidas a tamaño a través del molino de bolas, que son los molinos de bolas que son también empleados en la fabricación de cemento. Bien, esta barbotina, es decir, en este caso hablamos de la masa de arcilla que ha sido triturada y que tiene cierto contenido de humedad, se almacena en vascas, dice que son en realidad tolvas, para que haya un proceso de clasificación de las partículas en función a su granulometría. Entonces, esta barbotina tamizada, la masa más fina, es la que se transporta hacia el proceso de atomizado. En este proceso de atomizado, ya es igual como en el proceso de secado de la leche, tipo spray. La leche, por ejemplo, para eliminar el agua, entra a un secador tipo spray en que la leche se disemina en partículas finas y en contacto con aire caliente que fluye en contracorriente permite la laminación del agua. Este proceso es similar, pero acá lo que se tiene, por decir, es una masa sólida con contenido de humedad. Consiguientemente, esas partículas sólidas en las cuales se ha reducido el contenido de agua de 50 a 6%, podemos decir, entonces ese polvo ya atomizado es llevado hacia unos hilos para su almacenamiento temporal, que son estos. ¿Ya? Entonces, esto de acá va a garantizar tener una masa que va a entrar al proceso, ya se constituye en silos de almacenamiento para dar continuidad al proceso posterior. Bien, en ese proceso posterior es donde esta masa que tiene 6% humedad, lo estoy redondeando, es sometido a un prensado. Entonces es ahí donde ya va adquiriendo la forma que va a tener el piso de cerámica a través de un espesor dado. Y bueno, luego viene el proceso de moldeo, ¿ya? Es decir, de que las piezas moldeadas que ya salen de la prensa, bueno, estos son los rodillos de transporte que también lo vimos en el video, ¿ya? Y de aquí lo transportan hacia el proceso de secado. Es decir, de que aún se sigue disminuyendo el contenido de humedad, como ustedes pueden ver, desde 6% que tenía, se reduce a 1, ¿ya? Igual, se emplea aire caliente. La mayoría de los procesos de secado se emplea aire caliente, en la cual el aire que tiene bajo contenido de humedad es la que absorbe la humedad, en este caso de lo que van a ser los pisos, ¿ya? De las piezas moldeadas. Y como ustedes ven acá, esta es la base, ya viene a ser lo que se conoce con el nombre de barbotina, prácticamente es una arcilla que ha sido tratada a través de un proceso de, primeramente se le agregó el desfloculante, posteriormente la reducción de tamaño en los molinos, posteriormente esto pasó al proceso de
secado en un atomizador y del atomizador a la prensa. En la prensa ya sale con esta característica que va a tener el piso en cuanto a dimensiones, y estos transportes de rodillos son los que transportan lo que viene a ser la barbotina hacia el proceso de engobe, ¿ya? Entonces, es ahí donde ya se agrega una capa, ya que viene a ser una precapa que va a favorecer el proceso posterior que viene a ser el esmaltado. Bien, entonces tiene ciertas características como ustedes ven, ya en cuanto a color, disminuir defectos que tiene en cuanto a la estructura que tiene la barbotina que ha sido prensada, y como dice acá, favorecer la fijación del esmalte. Bueno, y otra característica principal es la protección del esmalte, es decir, la capa superior, con respecto a, es decir, ¿en qué se constituye esta capa? Se constituye en un impermeabilizante, ¿ya? Y de ahí se pasa a, bueno, aquí estamos viendo el proceso de engobe, es decir, de que esa barbotina que ha sido prensada pasa y se dosifica en la superficie este material, como ustedes pueden apreciar ahí. Entonces, ya la cerámica que ya tiene engobe pasa al proceso de esmaltado. Y en el proceso de esmaltado es la capa superior que tiene la cerámica. Bueno, y de allá pasa al proceso de secado, que aquí habla de un horno tipo túnel. En realidad son secadores en los cuales, como ustedes ven acá, este es un horno tipo túnel, están fluyendo los pisos con cierto contenido de humedad, pero ya tienen las capas de engobe y esmaltado en superficie. Entonces es aquí donde se reduce más el contenido de humedad, ya hasta un 5%. Bueno, y bueno, entonces aquí vemos de que hay acá un proceso de una reacción química que se da en la estructura de los silicatos que forman parte de las arcillas y la eliminación de agua, ¿ya? Bien, aquí vemos el proceso de secado en este horno tipo túnel, en la cual se va calentando en forma gradual hasta llegar a estas temperaturas, que lo escuchamos en el video también, y un descenso de temperatura en la estructura final del horno, en la cual se va disminuyendo la temperatura de lo que va a ser el piso de cerámica, hasta que sale más o menos a una temperatura igual o menor a los 100 grados Celsius, ¿ya? Entonces aquí dice de una temperatura entre 50 a 60. Entonces todavía está caliente. Más o menos aquí muestra lo que viene a ser la estructura que tiene un piso de cerámica, ¿ya? Y lógicamente que no todo sale al 100%, ya que esta cerámica siempre se puede dar un proceso de deformación en este proceso de calentamiento y enfriamiento, por lo cual se efectúa una clasificación, ¿ya? Esta clasificación está relacionada a 3 tipos de clases, que son las que no presentan ningún defecto, los que presentan pequeños defectos en su dimensión, y aquellas que presentan defectos de dimensión y además en aspectos visuales, ¿no? Entonces de aquí es de que esto, lógicamente, de acuerdo a su clasificación, se va a 3 bandas de transporte que transportan aquellas que son clase A, B y C. ¿Ya? Bueno, esto de acá da lugar a que la
cerámica que es aceptable, sea embalada en caja de cartón. Es lógico que tienen un peso, ya, y que deben soportar el peso del contenido. En este caso habla de 17 pies. Bueno, aquí vemos la forma en que la cerámica se embala, se empaqueta y se almacena, ¿ya? Bueno, esto de acá muestra el proceso en sí. Vemos de que la arcilla, que es la materia prima principal, se almacena y directamente se transporta a través, como ustedes ven acá, bueno, a través de este equipo, de este montacarga, que carga a estas tolvas. De las tolvas ya pasa al proceso de trituración, donde se reduce en partículas finas a través de este molino de bolas, que tienen bolas de aluminio. Acá se produce la mezcla con el desfloculante, ¿ya? Para posteriormente ser enviada a lo que viene a ser el atomizador, donde acá se reduce, podemos decir, el contenido de humedad de 50 a 6%. A través de un sistema de transporte de canguilones se envía a las tolvas o silos de almacenamiento a lo que viene a ser la barbotina, ¿ya? Y la barbotina posteriormente se transporta a este equipo donde se da el proceso de prensado a una presión, creo que habla de 30, 40 kilos de presión, y aquí vemos que ya están saliendo las piezas de cerámica a través de un sistema de transporte de rodillo, a donde se va a posteriormente a hacerse a un proceso todavía térmico, ¿no? De secado. Y de ahí ese producto ya pasa a donde se va a agregar el engobe, ¿ya? Entonces ya sale con una coloración como se muestra en esta figura, para pasar a un proceso de secado en un horno tipo túnel que se va calentando hasta llegar a la temperatura de 1230 y posterior disminución. De aquí viene, se hace la clasificación y bueno, aquí hemos visto de que hay 3 tipos de clases de pisos que se puede obtener. Los de clase A son los que no presentan defectos ni visibles ni en cuanto a dimensiones. Estos se almacenan, se empaquetan y bueno, aquí tenemos un almacenamiento de pisos de cerámica. Esto es todo el proceso que ustedes han visto, ¿no? Con esto acabamos esta unidad. Ya hablamos de cemento, hoy hablamos de este proceso de producción de arcilla. Bueno, con esto de acá nada que ver, con esto acabamos, ¿ya? Vamos a entrar a ver lo que es la unidad 5. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Ese PowerPoint lo va a pasar. Ya lo tienen ustedes, pero puedo subirlo también, ¿ya? Puedo subirlo, no hay problema. Ya dije, gracias. Pero me recuerdo nada más, ¿ya? Vamos a entrar a lo que es la última unidad, ¿ya? Referente a la producción de plástico. Tenemos acá de que nuestro país, ¿ya? Pese a de que la mayoría de sus pozos petroleros han sido o son gasíferos, se tiene de que lamentablemente ya desde el año 1928 en que se inicia lo que viene a ser la explotación de lo que viene a ser gas y petróleo, que se inicia con la Gal Company y después viene la nacionalización.
Nuestro país ha venido confrontando situaciones que en la actualidad hay mucha gente que parece ser que no lo sabe, pero que son de alto riesgo hasta para la economía nacional desde el momento en que hace más de 10 años que no se tienen el descubrimiento de nuevos pozos. Nuestro país está pagando multas por el incumplimiento de los volúmenes que tiene con los países vecinos, entre ellas Brasil. Y sin embargo, podemos decir de que el gobierno anterior, y bueno, que ahora nuevamente ha llegado a la dirección de nuestro país, ¿ya? Hicieron inversiones demasiado grandes en el aspecto de poder dar lugar a la transformación de este caso del gas para poder desarrollar la industria petroquímica. Nuestro país siempre fue un país que se dedicaba a la explotación de los recursos y a su venta. Entonces, se dio la forma de poder desarrollar la industria petroquímica, tal es así que dentro de esos proyectos, ¿ya? Se tiene grandes inversiones. Entre esas grandes inversiones se tiene la planta de urea, que supuestamente se habla de un fracaso. Bueno, y por otro lado, se tenían otros proyectos para la implementación de la planta de polipropileno, que tampoco quedó en licitación, y proyectos así. El desarrollo de la industria de los plásticos está basado precisamente en la industria petroquímica. Bueno, como les decía, ya hubo gente que escribió bastante al respecto de la industria y la producción del gas natural. Bueno, y vamos a ver en forma rápida, ojalá que me dé tiempo. Un ratito, porfa, voy a entrar al Zoom. ¿Ya? A ver. Tenemos 5 minutos. ¿Se observan los jóvenes? Bien, esto fue escrito por un profesional que en paz descanse. Trabajó bastantes años en la refinería, hasta fue gerente de la refinería. Y hablaba, cuando le hizo esta presentación en el año 2005, la industrialización del gas natural. En ese entonces se tenían empresas que manejaban ciertos pozos, ¿ya? Antes de que el gobierno actual tuviera y nuevamente se recuperaran estas empresas para el Estado. De tal manera de que estos campos eran manejados por empresas privadas, ¿ya? De tal manera de que la explotación, lo que vienen a ser los sistemas de producción, eran manejados por ellos en los distintos campos de producción de gas. Bueno, entonces, sin embargo, acá él describe de que gran parte de lo que vienen a ser los licuables, es decir, desde el pentano hacia adelante, eran empleadas en estas refinerías, aunque en la actualidad, lamentablemente, creo que están por debajo del 50% de su capacidad de producción. Entonces, estamos, como les decía, en un riesgo
tremendo. Bueno, aquí habla de las grandes empresas, ¿no? Se habla de las reservas probables y otras que lamentablemente nunca se dijo la verdad. Y bueno, la verdad es que nuestro país ahorita está pagando multas por el incumplimiento de los volúmenes de exportación. Bueno, aquí se habla de un crecimiento y después un bajón, ¿ya? Como les digo acá, reservas probables en trillones de pies cúbicos en contexto de Sudamérica, en los países, Venezuela, que era la líder, está sufriendo una crisis económica tremenda, de la cual vemos, ¿no? Lamentablemente vemos de que de ser un país más grande en producción de gas y petróleo, está pala, ¿no? Bueno, aquí habla de los consumos, volúmenes que ya datan de hace mucho tiempo, ya su distribución para la generación, qué se puede hacer, y entre ellos hablaba, ¿por qué no industrializamos nuestro gas? Y al industrializar había que hablar del desarrollo de la industria petroquímica. Y con ello podía, por ejemplo, lo que viene a ser el polipropileno, viene a ser de la obtención del propano, ¿ya? El etileno del metano y otros, ¿no? Entonces, o no hacer nada. Bueno, lamentablemente vemos acá lo que viene a ser la composición del gas natural. Y como les decía, generalmente lo que más predominan son los 4 primeros. Pentano ya un poco más, en menor proporción, pero está, ¿ya? Siempre hay al lado. Bueno, jóvenes, lamentablemente me queda un minuto. Volvemos en 15 minutos. A ver si puedo enganchar ya, lo vamos a hacer ya. ¿Listo? Vamos a procurar enganchar ya nomás, así que es mejor que no nos despidamos. Voy a ver si puedo enganchar. ¿Ya? Mira, se acabamos rápido.